Toyeles Fartures, con David Castañón. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco brillo. El pollo que tiene al lado te hace yo perder el brillo. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino. Bueno, estamos aquí meneando les caderes. Daba a mí la sensación que los dos no somos los mejores bailadores cubanos del mundo. No. Pero bueno, yo un par de rones y me crezco enseguida. No vamos a hablar de Cuba, pero sí vamos a hablar del movimiento obrero. Y vamos a hablar de un trabajo fin de grado muy guapo que a mí llamó la atención, que hizo Néstor Bustelo, sobre chigres y trabajadores, la sociabilidad informal en torno a las bebidas alcohólicas en la Asturias franquista. Parecióme muy interesante y llamélo y oye, enseguida diome facilidades para venir y oye, vamos a charlar un ratín sobre un trabajo que yo gustóme en forma, hilo del tirón y parecióme completísimo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, depende. ¿Ah? Yo el primero encantado de estar aquí. Sí. La verdad me pilló por sorpresa, según me escribiste, y dije, hombre, porque aparte mi moza, ¿Sí? mi novia, sigue la cuenta, sigue las farturrucas Muy y tal. bien, Entonces, muy claro, bien. yo quedé, hombre. Entonces nada, según me lo escribiste, dije, no, claro, por Avilesín, supuesto que voy. Avilesín, Avilesín de toda la vida. Nací allí, criéme allí y ahí sigo. Ahí sigues, ¿no? Sí. Vale. Dime cómo se te ocurrió lo primero, esto porque ya es mozu. Sí. Bueno, seguro que en casa pues algo te tocaría también, pero por lo que te cuenten, tú esto ya no viviste nada. Bueno, pues sí, a mí viene de casa, porque por parte de madre, mi abuelo trabajó en la contabilidad en Sidesa, Sí. y ella creció en Versalles, y por parte de padre, mi abuelo trabajó en la Real Compañía Asturiana de Minas, como operario, como obrero, luego en Asturiana, luego en Sidesa, y después mi padre, pues ahora que ya está jubilado, trabajó toda la vida como soldador. Claro. O sea, primero me venía ya de familia, un poco el interés por Claro. la sociabilidad, el mundo de la cultura obrera y todo esto. Sí. Y luego, el trabajo que ya trabajo final de máster, me venía porque ya había hecho previamente un trabajo final de grado, pero de un tiempo anterior. En vez de ser del franquismo, pues era de la restauración, que desde el último cuarto del siglo XIX Sí. hasta después de la Primera Guerra Mundial, y tocó ahí un poco con lo del Primo de Rivera y tal. Entonces, claro, acabé el grado, llegué al máster y digo, ¿qué puedo hacer? Sigues. Pues continúo. Claro, pero yo un trabajo que... Mira, está guay, puedes seguir continuando más o menos que acabaste en los 70 y Sí, algo, sí, pues sí. seguir continuando hasta la actualidad, porque y algo gustóme mucho, no sé si fue la introducción en la tuya o en la de Luis Benito, que decís que yo creo que fue en la tuya, decís que la vida cotidiana, la social, que no era algo digno, estoy poniendo entrecomillado, de estudio, ¿no? Para la gente que hacíais este tipo de trabajos, antiguamente. No, antiguamente, de hecho, lo que primero se trabajó igual fue la sociabilidad formal típica, pues de los espacios de trabajo, de los casinos o los ateneos obreros. Y claro, lo que es la sociabilidad informal de la vida cotidiana, de lo espontáneo, de cómo se reúne la gente, pues ya no solamente en los bares, en los chigres aquí en Asturias, sino en las plazas, en las calles. Claro, y un tema que yo diría que hasta los 60, 70 no estaba muy trabajado, muy labrado. Y claro, ahora hay un boom, hay una irrupción absoluta, y bueno, yo tuve la suerte de que Luis Benito, que fue mi director, el hombre que me asesoró, Bueno, tiene todo esto trabajadísimo. Y una eminencia, Y claro. una eminencia del tema. Eso ya. Entonces, claro, sí. Entonces, bueno, dije, cada un día, yo, familia de currantes toda la vida, Claro. pues, boom, se me Pero encendió la bombilla. gústame este revisionismo para dignificar la vida que mamamos en casa toda la vida, ¿no? Claro. Que ya algo guapo. Sí, porque bueno, en historia lo típico que se hizo durante la mayor parte del siglo XIX y siglo XX, pues es la historia política, o la historia económica, pero la fuerte, la industrial, la historia política de instituciones, de personajes. Este último es lo que, bueno, como dice el máster, historia, análisis sociocultural. Y claro, Vale. cuando hablamos de sociocultural, pues estamos hablando también de la vida cotidiana de las clases populares. Entonces aquí Claro. es donde se inserta este trabajo. El rollo del chigre en Asturias y una institución, Totalmente. lo vemos como una institución, pero
siempre tuvo muchos detractores, sobre todo de las clases más acomodadas, y tuvo un momento que tuvo, no voy a decir en peligro de extinción, pero sí que casi que se vio solapado por locales más modernos, ¿no? Sería esto, pues a partir de la segunda mitad de los 50, sí, en ese contexto del desarrollismo, que se llama a partir del Plan de Desarrollo de 1959, la primera época en el franquismo que empieza a crecer de verdad la economía. Claro, el chigre habría sobrevivido, sobre todo aquí en Asturias, vinculado a la sidra, pero claro, con la guerra las comunicaciones quedaron cortadas, claro. La sidra era una bebida que estaba muy implantada. Claro. Cuando ya se reactivan los mercados internos españoles, entra la competición o la competencia de la cerveza, claro, de los destilados y sobre todo la que se hizo aquí de promoción del vino. Claro. Claro, eso lo juntamos a que nacen estos nuevos tipos de bares, la cafetería, la sala de baile, la música, todo este rollo. Pues claro, hay un momento que los chigres, las hilerías y los llagares quedaron un poco anclados en el pasado, claro. Y sí, sintieron de cerca la competición de un mercado en auge, sí. Porque el chigre siempre estaba asociado al obrero, acababa la su jornada, iba al chigre y estaba ahí a veces más horas de las que diría, que bueno, entraremos luego también en eso. Sí. Pero la manera de incorporar un poco a la mujer también, cuando se fue incorporando al mercado laboral, era muy complicado que entrara el chigre, que era algo muy masculinizado. Totalmente. O sea, y a pesar muchas veces de que la chigrera ya era una mujer. De una mujer. Que eso ya era algo muy contrastado, sí. ¿No? Y algo que toque un poco más para la época anterior, porque claro, hay una presencia que nunca se habla y pasa un poco de sombra, que no es solamente la chigrera, la dependienta, la regenta, la que regenta el establecimiento, también un poco la figura femenina de la prostituta. También. En algunas zonas, algunos ambientes, claro. Pero bueno, es una se ha estudiado también, pero es algo que se ha más o menos pasado por encima. Claro. Pero sí, aquí lo que son los 50, ya hablo en términos generales en España, empieza esa incorporación de la mujer, porque también es la incorporación de la mujer al mundo laboral de forma masiva. La mujer siempre trabajó, pero de una forma, vamos a decir, generalizada. Es cuando entramos en esos 50 y 60, entonces la mujer gana más capacidad adquisitiva y empieza a conquistar o entrar en el espacio público, y entre ellos está el bar. También añadí el particularismo que es Asturias. Sí. Porque claro, aquí hay información de sobra que para los años 60 y 70, en Gijón, en Oviedo, incluso en Avilés, la mujer empieza a desenvolverse en el espacio que anteriormente era para hombres. Pero claro, en los pueblos y en algunas zonas, por ejemplo, de mucha tradición minera, hay informes, por ejemplo, de planificación y vida social que las mujeres hasta los 60... Muy complicado. Poquito. Claro. Entonces, claro, es un poco el contraste, ¿no? Uno es cómo evoluciona todo de forma general, y luego cuando vamos a lo particular hay grises, hay... Porque sí se veía pues eso, la parte positiva, digamos, de que los chigres fueran sustituidos por pues cafeterías o bueno, lo que llamaríamos hoy en día también... El bar moderno. Sí, un bar más moderno. Fue que ahí ya era algo más atractivo también para que fueran las mujeres. Daba pie a que hubiera mezcolanza. Sí, yo creo, claro, que eso camina todo en paralelo, porque en el momento que se abre un poco el nuevo bar, claro, y se diversifican, incluso se diversifica el mundo laboral, hay zonas que ya no son tan obreras, no son tan mineras, pues claro, todo esto empieza a expandirse. Por ejemplo, yo tenía ahí un caso que saqué de un testimonio de una mujer que le cambió la vida ir desde Santa Eulalia de Oscos a Gijón. Claro, en Gijón, cuando empieza, me parece que ella ir a frecuentar el jardín, empieza a frecuentar la sala Acapulco, puede ser, ¿no? Sí, lo vi, sí. Y ella entra a trabajar en la empresa Ike, puede ser, famosa. Ike, sí, por las camisas. Claro, sí. Claro, ella contaba que cuando vivía en Santa Eulalia, más jovencina encima, un espacio rural y tal, que eso de... Allí no era ni bar, era bar tienda. Claro. Y eso de que la mujer estuviese en el bar tienda, no, que va. Ella, por ejemplo, se reunía, o vamos a decir, esas relaciones más de género, pero conectadas, o sea, en la que hombres y mujeres se relacionan, eso era más de las fiestas o de ambientes, pero en el día a día, no, eso en el pueblo no... Imposible, imposible. Sí. Préstame eso, además marcaste muy bien el contraste entre las tres ciudades principales del centro y lo que ya era la vida más rural y cómo fue tardando. También con el éxodo a las ciudades de los propios asturianos y también de la gente que vino de fuera de Asturias, eso hizo que hubiera que a marches forzadas ir construyendo y que a la vez que, claro, fueran saliendo los sitios de ocio. Pero, antes de llegar a todo ese tema,
Yo siempre tuve una manera de pensar, préstame muchísimo que sociabilicemos en el Chigre. Creo que hay parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. También a veces siempre me da la sensación que meternos en un sitio con consumo de alcohol masivo también era una manera de adormecernos. Pero a la vez también era una manera de reunirnos, de sentirnos partícipes de una clase social y que de ahí pues también salió grandes yuches obreres y organizados. De hecho, muchas veces tuvo hasta perseguido, lo cuentes en el estudio. En el estudio. De hecho, yo eso igual no trato tanto lo que es el movimiento dentro del movimiento obrero contra el consumo de alcohol y por el obrero concienciado en el TFM, pero el TFM igual hablo más de lo que son las sedes oficiosas, clandestinas de los militantes antifranquistas, y claro, ahí el bar, por puro huevo, era lo que había. Pero anteriormente, en la Restauración, sí que hubo un movimiento obrero, sobre todo el movimiento obrero socialista, también anarquista, que fueron muy beligerantes con el alcohol. Porque claro, como dices tú, entendían que una forma de adormecer, una forma de, ¿cómo decirlo?, neurológicamente, pues empeorar. Claro. Y el obrero consciente, el obrero militante, el obrero que tenía que hacer una lucha, la lucha del proletariado, tenía que asistir también a espacios propios, como eran los casinos obreros, los ateneos, porque también, claro, ahí había un poco el rollo de la competición, la competencia. Si el obrero va al Chigre y se organiza en el Chigre, no va tampoco al espacio politizado que es igual el casino. Entonces, claro, esa tensión siempre existió. Y luego en el franquismo, por lo que pude leer y que trabajé, claro, ya en esa tensión tuvo que superarse, porque claro, era un movimiento clandestino. Entonces había que aprovechar los pocos flecos, los márgenes que te daba, ¿no?, las grietas que te daba el régimen. Claro, ahí el Chigre era un espacio espectacular. Claro, respecto a las tensiones con las clases sociales y tal, bueno, el típico, las direcciones de empresa y los ingenieros andaban locos de la cabeza, muchas veces para poder conseguir sacar a los trabajadores del Chigre. Claro. Ahora un espacio no tenían intervenido, un espacio que no era tan fácil controlar qué se hacía. Y luego lo típico de las mamadas, por decirlo mal y pronto, pues eso se podía ver reflejado en la productividad en el trabajo. Claro. Entonces, claro, el Chigre es un espacio, pues eso, ¿cómo decirlo?, de combate también del movimiento obrero, pero no. O sea, yo con grandes rasgos diría que es el espacio por antonomasia de sociabilidad, y ya no solamente cotidiana, sino incluso de actividad política. Entonces... con todo el posible oye, ya barriste para casa para Avilés, que préstame mucho, Sí. Yo además sentíme muy identificado con todo lo que contabas. Con todo el posible que hubo en Avilés cuando montaron en Sidesa, y bueno, y alrededor de ellos pues el resto de fábricas, Avilés creció muchísimo, ¿no? Decías que en 3 décadas de... Sí, en 3-4 décadas, en torno a los 18.000, 20.000, pasó a 70 y pico mil, incluso a finales de los 70 puede estar ya casi en 80.000 o más. Eso fue un... Eso y una burrada, y yo creo que sería digno de estudio cómo se consiguió una, en general, buena convivencia, aunque hubo problemas, una buena convivencia entre personas que muchas veces culturalmente no tenían casi nada que ver. Casi nada que ver. De hecho, bueno, está trabajado, ¿eh? Hay un par de estudios de trabajo, uno que es El mundo social de Ensidesa, de Jorge Bogaerts, y otro de una historia general de Avilés 1000 años, de Juan Carlos de Madrid, que son 2 fuentes que yo consulto, que está muy bien trabajado porque precisamente se meten en cómo era esa convivencia. Había convivencia y existía una tensión. De hecho, bueno, el término coreano, que ahora está muy asumido, coreano es un término normal utilizado, ¿no? Sí. Era despectivo, tenía connotaciones negativas. Entonces, claro, también hay que distinguir lo que es la evolución de Ensidesa, que es el gigante siderúrgico que estructura todo esto. Porque no es lo mismo Ensidesa de 50 en adelante, ya ese gigante que empieza a funcionar y vamos a decir que crea una especie de obrero incluso comprometido con la marca Ensidesa, es decir, ese obrero que se siente parte de la empresa, a lo que son los campaneros, que son los que drenan y crean la infraestructura para asentar luego la planta. Claro. Los campaneros fue condiciones de trabajo horribles. Y el momento de conflicto más grande porque fue cuando llegó el aluvión en masa de gente de todas las partes de España, y más gente que no... Bueno, lo típico de los barracones, gente viviendo o durmiendo en las tuberías, cuando el régimen tiene que poner en movimiento todo ese proceso de urbanización, porque a esa gente hay que darle salida de alguna forma. También llega el momento del Avilés peligroso, esa fama que queda del Avilés peligroso un poco viene de allí, de esos años 50 hasta los 60, claro, imagínate.
Claro. Gente de todos lados, desarraigada, que no tienen realmente una raíz en la región, ni con la gente que los rodea, y bueno, Claro. sin llegar a la mitificación, pero bueno, eso era un Móviles, vamos a decir, conflictivo. Sí. Bueno, claro, y como pasó también en la cuenca minera cuando necesitaron mucha mano de obra, pero claro, estamos hablando de que cuentes que en Avilés llegó a ver barracones de casi hasta 500 personas. 500 personas, eso es el testimonio de uno de ellos. Condiciones de salubridad ninguna. Cero, profilaxis ninguna, claro. Higiene la justa y la que pudiese darse cada uno. Claro. Eso pues imagínate, ahí era imposible que no hubiese tensión. Incluso contra la buena intención del mundo. Vamos a ver, estás juntando uno de Andalucía, otro de Extremadura, gente de los pueblos, gente del éxodo rural de Castilla y de Asturias. Por ejemplo, mi abuelo viene de San Tirso de Abres. Entonces, claro, no viene de Extremadura, pero bueno, lleva una cultura rural distinta, que no lleva la cultura obrera distinta, ni la del Avilés anterior, que era, más a decir de alguna forma, un puerto y una cultura más burguesa, más asentada en una villa. Sí, yo mi abuela, que vinieron, mi abuelo era pastor en Valladolid, y cuando vinieron siempre contaba que en la carnicería, al principio en Endasa, atendían primero a los asturianos, aunque llegaran más tarde que tú. Sí, yo creo que... bueno, sí, tengo un testimonio también en los bares. En los bares también atendían antes al asturiano que te veían. Sí, claro. ¿Existió? Existió esa tensión. Bueno, a ver, yo no sé, claro, es que eso... Claro, decían, sí, estamos muy agradecidos, pero pasar pasó, David. Pero pasar pasó, y oye, no sé, quiero decirte, o sea, es imposible no juzgar, pero tu trabajo desde la distancia es intentar serlo lo más, vamos, es una sociedad concreta, unas condiciones concretas, y hay que vivirlas para saber. Con todo cuando crecimos en población muchísimo, sobre todo eso, en los centros urbanos, sí que es verdad que también coincido con el posigue pues de estilaos, de cerveza, del vino. El vino, cuentes también que dentro del franquismo tuvo un proteccionismo enorme, y ahí el mundo de la sidra no pudo competir, porque el mundo de la sidra, aparte de que hubo una época en los 60 sí que no hubo relevo generacional, también en cuanto a producción los precios se encarecieron. Entonces, entre que venía gente que no tenía cultura sidrera, que los licores estarían tirados de precios, que el vino estaba subvencionado por la dictadura franquista, todo eso hizo que la sidra entrara en un mundo de crisis bastante grave. Sí, además, claro, encima se junta con que aunque al haber poca inversión, todavía... Encima de Asturias el particularismo es que la sidra pues era muy familiar, había muchas producciones familiares. Claro, en el momento que entras a los 60, en el desarrollismo, circuitos de comercio interior y sobre todo la salida al comercio exterior, y encima el régimen apuesta por una bebida como es el vino y apuesta por la importación de otros licores, se tiene que modernizar. Le pilla, como decir, a traspiés, le pilla con el pie cambiado. Pasan unos años complicados. De hecho, bueno, a partir de ahí es cuando entra la gran industria sidrera, con las grandes plantas que se centralizan, las grandes marcas. Pero claro, ¿eso qué significó? Que también gran parte de la producción antiguamente familiar y muy vinculada a igual al mundo rural, exclusivamente prácticamente el mundo rural, pues empieza también a decaer un poco. Y empieza a decaer también la cultura rural y comunitaria agraria, que está en Asturias intrínsecamente ligada a la sidra. En los 70 es cuando empieza a crecer otra vez, hay un reflorecimiento, muy vinculado también a lo que es el crecimiento de la asturianía y de la reivindicación autonómica, el autonomismo y el turismo. Claro. ¿Por qué? Porque porque uno de La Rioja no iba a venir aquí a ver, sí, está muy bien, pero yo ya sé lo que es esto. Claro, y una cosa es llegar aquí, la sidra. Entonces, claro, esa reivindicación, ese motor del turismo, que además es uno de los vértices, de uno de los pilares básicos del desarrollismo general en España, el turismo, pues en España, en Asturias, su manifestación, ¿cuál era? La reivindicación asturianista. ¿Y la reivindicación asturianista cuál era? La sidra. Entonces, claro, a partir de ahí, eso, vamos a decir, esas dos fases de una modernización técnica y a la vez una reivindicación autonomista engarzan y le permite al mercado, al ramo de la sidra, empezar a crecer. También se ponen a punto los locales, las sidrerías se modernizan, los lagares entonces todo eso porque antes siempre el chigre estaba asociado como lo sucio, el serrín por el suelo, les borracheres, y era una cosa como, no voy a decir de clase más bajo, pero porque eso luego das en todos los sitios, pero era como, tenía peor imagen. Es verdad que hay mucho mito en torno al chigre y en torno a la taberna, de que eran esos lugares húmedos, sucios y tal. Y yo lo que pude leer luego es que
claro, con diferencia del café burgués, pero se preocupaban mucho los dueños de que el chigre estuviese en buenas condiciones. Pero claro, es verdad, el chigre muchas veces eran pues espacios de madera. Uh-huh. Claro, la madera no es tan higiénica como puede ser un azulejo. Claro. Entonces, claro, esos nuevos locales de los 60 y 50 que incorporan la larga barra americana, las cafeterías eran espacios completamente diferentes al chigre. Las cafeterías te empezaban a incorporar las mesas con mármol, con materiales de piedra y con acero. Claro, ya se empieza a servir la bebida en la mesa. Ya la bebida no hay ese movimiento de desplazamiento, ya cae menos evidentemente bebida al suelo. Es decir, se higieniza el espacio. Los chigres entonces les pilla un poco, de nuevo, a pie cambiado. Uh-huh. Tienen que empezar a modernizarse. Entonces, claro, en ese periodo de tal, pues evidentemente vivieron un poco de crisis. Lo que pasa que salvo, sería mucho decir, pero que siempre ayudó mucho a que el chigre estuviese impuesto, la cultura obrera de ir al bar. Uh-huh. Y que la cultura de la sidra nunca desapareció en Asturias. Y el chigre, la sidrería, el llagar. Mira, y luego además añades un elemento que a mí también pareció muy interesante, que es la estandarización de los speeches. Sí, porque claro, la speech a grandes rasgos es pichar un tonel. Sí. O sea, siempre fue abrir un tonel y estaba inmerso en lo que se llama el ciclo del comunitarismo agrario, que es lo típico, pues en los espacios, en los pueblos, en las aldeas, en los espacios agrarios, se hacían las típicas tareas de andecha o de tal, acababan las tareas, pues pum, se espichaba un barril y se comía. Para las festividades y celebraciones, pum, se espichaba un barril y se comía. Eso pasa por un proceso de mercantilización ya a principios del siglo XX y se expande y crece. A nivel de que se desarrollan desde zonas de aldea rural a, por ejemplo, las espichas en zonas marineras, uh-huh. que encima incorporan los mejillones, típicos condumios propios del mar. Eso pasa por un periodo de crisis poco después de la guerra. Y claro, la institucionalización durante el franquismo, que por ejemplo fue pues lo típico, al cerrar un acto, una campaña política, hacer una espicha. Al acabar, por ejemplo, una festividad tan sonante en la región como es el Festival de la Manzana en Villaviciosa, la fiesta de la Sidra de Nava, se hace con una espicha. Todo eso pues también supuso un reactivo, un auge para tal. Y bueno, típico, ahora en bodas, en bautizos, en tal, pues se espicha. Entonces, claro, ahora mismo pues digamos que lo hemos asimilado. E incluso yo creo que diría que se ha convertido también un poco en algo también de turismo, de atractivo turismo. Sí, porque duda. Mucha gente viene a un poco a conocer un poco eso de la espicha, que está tan próximo ligado a la sidra. Y bueno, tú ahora, claro, y es muy mozo y presta porque lo veas con distancia y veas viendo la evolución. ¿Crees que se sigue manteniendo ese sitio de sociabilización en los chigres asturianos? Sí. ¿No? O sea, eso es absoluto. O sea, de hecho, salvas por la calle y los bares están llenos. Eso. Claro, la cuestión es la figura del chigre. Uh-huh. ¿Cuántos chigres de los que existían quedan o cuántos chigres reformados, modernizados existen? Yo ahí no me meto porque no me quiero meter ni en camisa de 11 varas. Para un estudio dentro de 10 años. Exacto, hombre. Ni lo tengo tan trabajado. Para eso, lo siguiente. Pues, claro, lo que es la sociabilidad informal en el bar, es obvio, queda, por supuesto, y en la sidrería. Otra cosa es que ese cariz eso que trabajo yo en el estudio de lo que era como la organización política de la clase obrera y de la clase obrera igual consciente, o la clase obrera organizada antifranquista, pues eso, claro. Estamos en otra época, en otro momento y eso igual ha ido cayendo. Pero bueno, yo creo que es evidente que la hostelería ha crecido de una forma desorbitante, espectacular, y al final hoy las personas seguimos haciendo vida cotidiana en los bares. Sí. Otro fenómeno que habrá que abordar en algún momento es el fenómeno de la terraza, ¿no? Ya. Que ahora está petado de terrazas todo, está todo lleno de terrazas. Sí, también con el cambio climático. Antes en 3/4 partes del año en Asturias, a ver quién estaba en la terraza. A ver quién salía a la terraza, claro, sí. Claro. Ahora con el sol y en el buen tiempo, claro, ahora presta. Que para la sidra y es fundamental, porque claro. Sí, y la recuperación también, que yo creo que sí que existe, de chigres tienda, de un poco... en los pueblos de la autogestión, ¿no? Porque dices, bueno, ya que aquí nadie mira para nosotros, no tenemos casi servicios públicos, bueno, pues vamos a tener un sitio nosotros aquí donde organizamos y organizar actividades culturales también. Sí, el tema del bar tienda, claro, es que el bar tienda pues ha corrido el bar tienda, yo creo que la última conferencia que vi decían que era una especie en extinción, pero claro, ha corrido un poco en paralelo como es lo que es la vida y la economía en los pueblos.
pues el bar tienda, eso sí que era el epicentro de no solamente la sociabilidad, sino también de la economía, porque era bar y tienda. Y claro, hasta los 80 en Asturias, estamos hablando de que había pueblos como Recojo nosotros que no tenían electricidad. Claro. Entonces, imagínate lo que podía significar un bar tienda. Un bar tienda ya no era el lugar donde ibas a pasar el rato, donde ibas a hablar, donde ibas a discutir, donde ibas a hablar penas. No. También era el lugar donde no solamente ibas a comprar comida, también había textiles, había zapatos, incluso leí que había aperos. Claro. Se compraban los aperos. Sí. Claro, los pueblos en este crecimiento de las ciudades, en este, vamos a decir, letargo en el que ha caído el pueblo, pues el bar tienda se ha resentido con él. Yo pienso que sí, que el camino va a ser revitalizar el bar tienda. Lo que pasa que, claro, yo ya ideas... No, y en la época en la que te lo iban toda casa, ya es muy complicado competir en precios. El comercio online, eso es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Un trabajo muy, la verdad, a mí préstame mucho, muy interesante. Daría para 4 o 5 programas más, pero bueno, yo voy a seguir atento a todo lo que estás haciendo para que vuelvas en algún momento. Chigres y trabajadores, la sociabilidad informal en torno a las bebidas alcohólicas en la Asturias franquista. Néstor Bustelo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.